Introducción. Muy bien, damos gracias a Dios por esta hermosa tarde. Hoy me están celebrando una vez más un año del nacimiento de este su servidor. Y yo estoy contento por haber nacido en esta tierra, porque nací con un propósito de parte de Dios. Y quiero meditar en la palabra juntamente con todos ustedes que me van a seguir a través de la red de la comunicación, de YouTube. Y dice la palabra del Señor en 1 de Samuel, capítulo 22. Dice así la palabra bendita de nuestro Dios. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a donde él estaba y se juntaron con David, toda su familia, sus primos, sus tíos, sus sobrinos, sus hermanos, sus esposas y todos los demás se juntaron ahí con David en la cueva de Adulán. Se juntaron allí con él. Todos los afligidos y todo el que estaba endeudado se juntó allí con David. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Imagínese usted. Y se fue David de allí a Mispa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con nosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Esa expresión, yo quiero que mi padre y mi madre, dijo David, quiero que estén aquí en la tierra de Moab, aquí en Mispa, que estén conmigo aquí hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Una expresión muy profunda, ¿sabe? Una expresión muy personal. Una expresión que implicaba una aventura, una proximidad, algo que habría de ocurrir, pero que David no sabía. Él no sabía. Recuerde que David lo andaba buscando no para festejarle su cumpleaños, ni para quebrarle una torta. No. A David lo andaba buscando el rey Saúl para pasárselo por el filo. Es decir, su suegro andaba buscando a David para matarlo. Saúl se había convertido en el archienemigo de David, número 1, aunque era su suegro. No, yo una clase de suegro así no quiero, ni que me lo regalen. No, que va. David tenía un suegro que lo andaba buscando para vérselo, para liquidárselo, para matarlo. Y David no quería hacerle nada a Saúl, porque David tuvo
múltiples oportunidades de pasarlo por las armas, de matar a David, a Saúl. Pero David nunca David pensó en quitarle la vida a su suegro. Porque ese no era el corazón de David. En el corazón de David había misericordia, había amor, había perdón, pero sobre todo había un propósito grande, maravilloso, que todavía él no había descubierto, pero que él quería descubrir ese porqué, ese propósito por el cual Dios lo había seleccionado, lo había ungido y lo había escogido a él, a David. Sobre David había una unción, había una bendición grande. Y David no pensaba, jamás ni nunca, quitarle la vida a su suegro. No. ¿Quién iba a creer? ¿Quién hubiera pensado en este tiempo, en este siglo, para esta hora? ¿Creen ustedes que hoy en día hay personas que quieren matar a su suegro? A lo mejor sí, a lo mejor en este tiempo existen personas con ese objetivo de querer quitarle la vida a su suegro. Bueno, yo amé mucho a mi suegro y lo respeté también. Mi suegro era un hombre de Dios. Muy lindo era mi suegro. Amaba al Señor. Un gran hombre de Dios. Pero el suegro de David era buena gente. Lo único que lo atormentaban los demonios. ¿Sabe usted? Que a Saúl los demonios lo atormentaban, lo perturbaban, y cuando David tocaba el arpa, le traía descanso, refrigerio a su cuerpo. Pero cuando David dejaba de tocar el arpa, aquellos demonios se alborotaban como unos marranos, porque eran unos demonios que estaban allí alborotándole la vida, la tranquilidad a Saúl para querer matar a David. Y simple y llanamente porque el pueblo gritaba. Saúl mató a 1000 y David mató a sus 10,000. Entonces eso le enardecía a Saúl, que la gente amara a David más que a él, en lugar de sentirse agradecido porque era su yerno. En lugar de tenerlo en gran estima y decir, no hay otro como él me guarda mis espaldas y él me protege, él es valiente. No, Saúl lo que quería era matar, pero era porque él estaba siendo atormentado y porque Dios lo había desechado. Dios lo había desechado a Saúl, porque Saúl no se había portado bien con Dios, ni había guardado la palabra del Señor. Y David sí amaba a Dios y había guardado su palabra. Pero David andaba errabundo, andaba por todas partes. Mire cómo dice aquí: y dio Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Cómo la ve?
usted diría, wow, ahí se ve una separación grande, porque David gozaba del apoyo y de la bendición de Dios. Saúl también la disfrutó y Saúl también la gozó, pero Saúl la menospreció la bendición de Dios, porque no quiso obedecer al Señor. No, él se volvió terco, testarudo. Y cuando Dios le dijo que matara a todos los enemigos, él no lo hizo. No guardó la palabra de Dios. Entonces, eso a Dios le dolió en su corazón. Y por eso David era víctima de su suegro. Pero no importa, no importa. Dice que yéndose luego David de allí. ¿De dónde? ¿De dónde se fue David? De allí, de donde él se encontraba. David se había ido del lugar donde él había encontrado reposo. Los sacerdotes le habían dado albergue, porque los sacerdotes sabían que David era un hombre que amaba a Dios y que los amaba a ellos también y amaba al pueblo. Lo sabían los sacerdotes. ¿Lo quiere ver? Escuchen, un poquitito nada más. Cuando vino David al sacerdote Abimelech, y se sorprendió Abimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Abimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado yo les señalaré a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Esto le pregunta David al sacerdote. Ahora pues, ¿qué tienes en la mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote le respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos, los jóvenes eran santos, y aún el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy los vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado a David, porque ahí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Observe, David llega a esa tierra de Nob, donde están los sacerdotes. Llega cansado de correr, de escapar como la liebre, y le dice al sacerdote que él tiene hambre,
que si no tiene por allí algo que le dé 5 panes, y el sacerdote le dice, no tengo panes común, tengo solo los panes de la proposición. Usted sabe que en el altar de Dios, había una mesa de este lado de la izquierda que tenían los panes de la proposición que el sacerdote ponía allí, y había otras cosas allí en esa mesa, que era una mesita así como esa, que se llamaba la mesa de la proposición. Y entonces el sacerdote le dice a David, mira David, los hombres que están contigo han tocado mujeres en estos últimos días o no han tocado mujeres. David le dice, no hemos tocado mujeres. Ellos son vasos santos, se han consagrado al Señor, andan conmigo. Entonces el sacerdote le dijo, muy bien, mira, esta mañana quité los panes que estaban allí de la proposición, yo te los voy a dar. Eran panes sagrados, eran panes solamente que se les permitía a los sacerdotes comer, pero el sacerdote se los dio a David, y David los tomó, sabiendo David que eran panes que estaban consagrados a Dios. Los tomó, les dio a los muchachos que andaban con él, y él también comió. ¿Ves? Y le agradeció al sacerdote lo que él había hecho. Y le dijo David al sacerdote Abimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano ni espada ni mi arma, por cuanto la orden del rey era apremiante. La orden del rey Saúl era apremiante. Y el sacerdote le respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de La, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra como esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Y David agarró la espada de Goliat. Y David dijo, con esta espada yo me voy a defender de este suegro mío. Ya está bueno ya, si viene ya yo no lo voy a aguantar más. Entonces, ¿sabe que cuando David toma la espada y se come los panes, David pensaba que iba a cobrar fuerza, tenía la capacidad y la seguridad de alcanzar el triunfo contra Saúl? Pero no, Señor, él no lo pensaba matar, no, él pensaba era defenderse. Entonces David, sabiendo que el rey Saúl lo andaba buscando, y el rey Saúl sabía que él andaba sin ninguna arma, el rey Saúl pensaba, este no tiene arma, yo a este me lo he hecho, de que me lo he hecho, me lo he hecho. ¿Ve? Entonces, pero David ya no estaba desarmado, tenía la espada del gigante Goliat. ¿Ve? Y entonces David dijo, no hay otra espada como esta, con esta le trocé la cabeza al gigante, y si mi suegro se viene, no solamente le voy a trozar la cabeza a mi suegro, sino que las canillas se las voy a cortar también. Pero no, David no pensaba cortarle las canillas, ni los brazos a Saúl, simplemente meterle miedo con esa espada. Pero sabe una cosa, David yéndose, se fue huyendo David de allí,
y se fue a la cueva de Adulam. Fíjense, no se puede ir, ve, con un machito parado. No, este me lo suelo, si yo sé usar esta espada. No, él se fue con la espada a la cueva de Adulam y ahí en la cueva de Adulam se metió. Y cuando sus hermanos y toda la casa y sus padres vinieron, cuando supieron que estaba allí, se juntaron con David allí en la cueva de Adulam. Imagínense David dentro de una cueva reunido con toda su familia, con todos sus hermanos, y aparte de estar allí David con sus hermanos en esa cueva de Adulam, llegan todos los afligidos, todos los que estaban afligidos. ¿Por qué? ¿Por qué estaban afligidos? Estaban afligidos como están los venezolanos hoy en día. Hoy en día los venezolanos están afligidos. ¿Ve? Porque Saúl había hecho mucho mal, como lo está haciendo este señor llamado Nicolás Maduro Moro. Se ha burlado de quien él le ha dado la gana. Hasta de las cosas de Cristo se ha burlado. Ha tomado la palabra del Señor. Mire, y la Biblia dice que la espada del Señor es de dos filos, corta para allá y corta para acá. Él tomó la espada del Señor y tomó la palabra, y que para pedir perdón por todos los pecados cometidos por su gobierno, por él. Mire, y él mismo se estaba poniendo el lazo en el cogote, como decimos, en el cuello, se lo puso. Entonces todos los afligidos llegaron a donde estaba David, los afligidos. ¿Qué es una persona afligida? Una persona afligida es una persona que no tiene que comer, que no tiene ropa que ponerse, que no tiene chavo, no tiene dinero, que se mira los pies y se mira los zapatitos que ya están todos desgargajados, que ya no le aguantan más. Entonces que tiene mucha aflicción, mucho dolor. Los afligidos llegaron a donde estaba David, y no solamente los afligidos, sino los endeudados. Imagínense ustedes, todos los endeudados llegaron ahí a donde estaba David. Los afligidos, los endeudados, los que estaban en amargura de espíritu, ahí llegaron a donde estaba David. Y se hicieron allí un ejército como de 400 hombres. ¿Usted cree que David, qué cree usted que David le hubiera podido decir? Esperen un poquitito. Si no veo agua, la lengua se me traba. No me la quiero morder. ¿Cómo la ve? David y los 400 hombres afligidos, endeudados, en amargura de espíritu. Qué bueno era para David toda esa clase de personas que llegaron a la cueva de Adulam, a donde él estaba. ¿Qué representaban para él todos esos hombres? Nada. David, con todo eso, yo creo que David lo único que le quedaba era como yo digo, agarrarme de las 4 greñas que me quedan aquí en la cabeza y jalármela para que ya no me quede nada. Pero David no se jaló las 4 greñas que le quedaban en la cabeza. No se las jaló. Ni tampoco se metió la mano en el bolsillo, en la bolsa, para saber cuántas monedas él traía, o si traía de cambio ahí en la bolsa para ver. No, David no hizo nada de eso. No. Cuando se juntaron con David, ¿sabe una cosa? Se estaban
juntando con el hombre que tenía la unción de Dios en su vida. ¡Aleluya! David tenía la unción de Dios en su vida. Él había sido ungido. Y como dice el dicho, al que buen árbol se arrima, buena sombra le acobija. Todos estos hombres estaban quebrados, en amargura de espíritu, endeudados, afligidos, tristes, se juntaron con David. ¿Sabe que David siempre tenía una palabra positiva en su boca? Siempre David tenía una palabra de fe, de positivismo, que cambiaba el curso de la historia de todos los demás. Y déjeme decir que esa unción que David tenía sobre él, esa la tengo yo, esa unción está sobre mí. Yo no podré tener muchos de estos aquí, no podré tener, pero el que está arriba, ese sí tiene mucho de esto para darnos, aleluya, de manera sobrenatural, en abundancia. Ese sí tiene para darnos. David sabía, David había visto cómo Dios lo había bendecido y cómo todo lo que David hacía, Dios lo prosperaba y Dios le multiplicaba la fuerza, y cómo Dios estaba sobre David, bendiciéndolo y amparándolo. Hermano, usted tiene que saber y ver quién es el hombre que tiene la bendición de Dios sobre su vida. ¿Sabe qué? Con ese yo quiero estar. Yo quiero estar con ese que tiene la bendición de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese que tiene la bendición de Dios es lo que a mí me hace falta, lo que yo necesito de parte de Dios, la bendición. Había un gordito, mire, así como este que está aquí, un poquito así, panzoncito, gordito y peloncito también, llamado Eliseo. Eliseo era un gordito así como yo, de unos 210, 212 libras, peloncito, pero Eliseo tenía la unción que había caído de Elías, porque Dios se había llevado a Elías en un carro de fuego. Y como Dios se llevó a Elías al cielo, Eliseo miró lo que Elías le pidió. Elías le dice a Eliseo: Eliseo, chico, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Ah? ¿Estás enamorado de mí o qué? No le dijo así. No le dijo así. Simplemente Elías le dijo a Eliseo: Eliseo, tú andas siempre por donde yo voy para allá, ahí vienes detrás de mí, voy para acá, ahí vienes detrás de mí, voy más allá, ahí vienes detrás de mí. Ok, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Pero eso sí, escúchame bien, pídeme lo que tú quieras, pero tú tienes que verme cuando yo sea quitado de ti. Cuando yo sea quitado de ti, te será dado. Si no, no te van a dar lo que tú me has pedido a mí. ¿Sabe qué le pidió Eliseo a Elías? Una doble unción de la unción que él tenía. Elías tenía una unción que cuando Elías decía: si yo soy siervo de Jehová, que descienda fuego del cielo y que mate a estos 50 soldados del rey acá que están acá.
y del cielo caía fuego y los soldados se morían. Entonces escuchen, yo tengo una unción que está sobre mí, pero no para desearle muerte a nadie. No, Dios me guarde. Para bendecirlo, para darle bendición de Dios del cielo. ¿Me entienden? Entonces, cuando llegó el momento, Eliseo, que iba ahí con Elías, sabía que Elías se iba. ¿Sabe qué hizo Eliseo? Tenía unos bueyes y mató a los bueyes. Agarró y mató a las vaquitas que tenían y le dijo al pueblo que vinieran a hacer barbecue, a comer ganado, comer vacas, porque ya él no iba a ser criadero de vacas de nadie. Mató las vacas y le dio las vacas a todo el pueblo para que se las comiera. Y se fue detrás del varón de Dios, de Elías. Y cuando llegó el momento en que Eliseo vio que Elías se estaba yendo, empezó a gritar: ¡Carro de Israel! ¡Carro de Israel! Él lo estaba viendo. Y su gente de a caballo: ¡Padre mío! ¡Padre mío! Y vio el carro de fuego. Dios tiene carros de fuego, ¿sabe? Y caballos de fuego. Tiene. Aquí hay carros de fuego con nosotros. Que no lo veamos en otras cosas, pero de que Dios lo tiene, Dios lo tiene. ¡Carro de Israel!, dijo Eliseo. Y Eliseo vio cuando Elías se montó en un carro de fuego y se lo llevó Dios. Ojalá que usted mire el carro de fuego que me va a llevar a mí para arriba. Ojalá que usted esté pendiente y vea ese carro de fuego que me va a llevar a mí, para que usted también grite: ¡Padre mío! ¡Carro de Israel! ¡Cheo Velázquez se va! Y cuando usted vea que Cheo Velázquez se está yendo de esta tierra, usted dígale: Dios, dame la opción que Cheo Velázquez le tuvo en su vida. Dámela, dámela, dámela. Y Dios se la va a dar. Dios se la va a dar. Mire, y se le cayó el manto a Elías. A propósito, el manto se le cayó. Se montó en el caballo y se fue. Y Eliseo, cuando vio el manto que estaba tirado, Eliseo lo agarró. ¡Ah! Vio el manto de Elías y dijo: ¡wow! No huele a mono. ¡Ay, huele a bueno! ¡Ah! No sé qué fragancia será, pero bueno, mejor Aramí o Eternity, pero huele a bueno. Y Eliseo agarró aquel manto. ¿Y sabe qué? Eliseo agarró el manto y empezó a caminar. Y todos los hijos de los profetas lo estaban viendo. Y agarró el bote de los mantos y caminó y dijo: ¿dónde está el Dios de Eliseo? Agarró el manto y golpeó las aguas del río Jordán. ¡Tra! ¡Tra! ¿Dónde está el Dios de Eliseo? ¡Tra! Y cuando golpeó el agua la tercera vez, las aguas empezaron a abrirse. El río empezó a abrirse. Y los que estaban allá empezaron a ver aquello. ¡Wow! ¡Un milagro! El río se está abriendo. Eliseo abrió el río. Eliseo golpeó las aguas con el manto de Elías y el río se abrió. Y agarró aquí Eliseo el manto de Elías y dijo: pues yo no tronaba pistolita. Y empezó a caminar por el medio del río y pasó del otro lado. Y los muchachos se quedaron azules se quedaron, viendo cómo Eliseo pasó del otro lado del Jordán y las aguas estaban detenidas y lagos. Entonces, déjenme decir, David
había visto muchos milagros en su vida y ahora él no dudaba. Por eso los que se acercaron a David, David sabía que cada uno de esos que estaban con él se iban a convertir en hombres valientes, valerosos, soldados, guerreros. Hermano, si usted lee la historia, léala para que usted se dé cuenta. Si usted lee la historia de David y de estos 400 hombres que David aquí logró recibir, 400 hombres endeudados, afligidos de espíritu, con el espíritu muerto y abatido, se hicieron los valientes, los guerreros, los que estaban allí con David para alcanzar el triunfo y el éxito, porque David los inspiró. La unción que estaba en David empezó, hermano, a regarse sobre la vida de ellos y ellos fueron cambiados y transformados. Es lo que yo quiero, hermano, para usted. Yo quiero guiar mi corazón. Y toco madera, como dice Rafael, toco madera. Yo estoy pidiéndole a Dios que esa unción caiga sobre usted antes de que yo me vaya con Dios y yo verlo usted transformado, cambiado con un amor y con una pasión única, desesperada por el Dios que hace los milagros. Y sería el mejor regalo que usted me daría a mí, que usted reciba esa unción de ver la gloria de Dios en estos días finales, que usted pueda viajar para Venezuela en una nueva dimensión, cambiado, un hombre lleno de la gloria de Dios, que es lo que Venezuela necesita hoy en día. Hombres llenos de fuego, de ardor, que no le tengan miedo a nada y que se levanten con un corazón perdonador de amor, pero poder de Dios. Mire, David dijo al rey de Moab en Mizpa: yo quiero que me permita que mi madre y mi padre se queden aquí conmigo hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Qué lindo, ¿no? Hasta que yo sepa. David quería saber lo que Dios iba a hacer de él. Y es lo que yo quiero también saber, lo que Dios hará de mí. Lo que Dios hará de mí. Yo quiero que Dios haga de mí lo que Él tiene preparado. Yo quiero que Dios lo haga. Es lo que yo quiero ver. Y es lo que yo quiero disfrutar, verlo en su vida. Es lo que yo quiero ver, lo que Dios hará de mí. Yo quiero ver que mi vida sea una bendición en las manos de Dios. Eso era lo que David quería ver. David quería ver lo que Dios tenía guardado para él con esos hombres que se allegaron a él. Él no había tomado el reinado, todavía no había tomado el trono de gloria de Israel, no lo había tomado. Saúl lo andaba buscando, pero él dijo: yo quiero quedarme en esta cueva de Adulam, hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Qué lindo es saber lo que Dios hará de nosotros. Dios hará de nosotros lo que Él tiene preparado para hacer. Dios va a hacer con su vida lo que Él tiene preparado para hacer. Miren, son 70 años. En estos días yo le dije a una hermana que estaba cumpliendo 80 y la hermana se quedó espantada. Tú estás loco, me dijo mi hermana.
tú estás loco, tú no tienes un 80. Yo le dije, tengo 80. No, tú no tienes 80, entonces que ya tengo yo 90. Mi hermana Esperanza. Yo le dije, no, tú no tienes 80. Yo tengo 71, tú tienes 70. Y dije, yo pensé lo diferente. Yo pensé que te habías equivocado, le digo yo. Me dice ella, el que te equivocó fuiste tú. Hermano, pero sabe una cosa, ¿sabes qué? Es una bendición llegar a 70 años. No todos llegan a la edad que yo tengo. Y yo todavía me siento durito, ¿sabes? Yo no estoy pasando aceite todavía. No, yo no estoy pasando aceite. No, tampoco estoy pistoneando. No, señor. Mi motor ni pasa aceite, ni está pistoneando, ni tampoco está medio, no. Dios me da vida y me da salud cada día. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer de mi vida lo que Él tiene disponible a hacer. Y lo que Dios tiene y lo que Dios quiere hacer conmigo es ver su vida lleno del Espíritu Santo. Déjenme decirle una cosa. Yo no le he contado esto a nadie, pero se lo voy a decir ahorita, me voy a confesar. Escuchen, cuando mi hermano llegaba, mi hermano mayor, hablo de Jesús, cuando mi hermano llegaba, no llegaba, a él no llegaba, cuando mi hermano Jesús lo traía, los amigotes, y lo dejaban frente a la casa donde yo vivía, donde él vivía, lo traían de las dos manos y de los dos pies y lo tiraban allí en la puerta de la casa de la entrada. ¡Pum! Ahí lo tiraban, ahí lo dejaban y se iban. Y yo miraba a mi hermano así como estaba. Y sabe que yo decía yo al Señor, yo me iba para un cuartito que estaba detrás, en el patio de la casa, y yo me arrodillaba. Y yo lloraba al Señor. Yo decía, Dios, no permita que el diablo, Señor, no permita que el diablo se lleve a mi hermano para el infierno. No permita, Señor, que mi hermano se muera en la condición en que él se encuentra. Sálvalo, Señor. Cámbialo, Señor. Transfórmalo, Señor. Hazlo un siervo tuyo, Señor. Y déjeme decirle, es un secreto que yo no le había dicho a nadie, porque yo lo tenía guardado entre Dios y yo. Y yo vi ese milagro, yo lo vi. Yo vi cómo el Señor lo transformó, cómo el Señor lo cambió, cómo el Señor lo llevó al ministerio. Y ahora mi hermano está arriba. No se lo llevó el diablo se lo quería llevar al infierno. Pero el Señor se lo llevó al cielo, se lo llevó allá a la gloria. Y cuando yo vaya allá para arriba, lo que yo voy a buscar primero es a mi hermano. ¿Dónde está mi hermano? Yo quiero verlo, voy a buscarlo por allá. Allá está, allá lo voy a ver. ¿Saben por qué? Porque Dios hará de nosotros lo que Él tiene y desea hacer por nuestras vidas. Usted tiene que decirle al diablo, Dios tiene un proyecto con mi vida y ese proyecto Dios lo va a llevar adelante y yo voy a hacer